Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tú nos has buscado y has recibido, el Señor Jesucristo ha recibido el castigo y el juicio y la ira que nosotros teníamos que recibir. Y con la sangre preciosa nos has quitado todos nuestros pecados y sin ninguna paga. Te agradecemos por esa gracia de salvarnos. En este mundo no hay felicidad ni esperanza viva. Sin embargo, nos has dado la paz y la libertad y la esperanza eterna. Por eso te agradecemos, Señor. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu lo has comprado con tu sangre, por eso es suya. La vida que nos resta ayuda para que podamos vivir solamente para tu gloria. Y que muera o que viva para ti, Señor, para que todo sea para glorificarte. Para esto, protégenos, Señor, y guíanos y guárdanos. Te agradecemos por esta gracia. En este tiempo nos hemos reunido juntos para aprender la palabra. Por esta enfermedad contagiosa, coronavirus, no podemos reunirnos libremente o aprender la palabra, tampoco predicar tu evangelio. Pero aún así en medio nos guardas nuestra fe y nos das el corazón de confiarte y también de obedecerte. En este tiempo, a través de online, hay hermanos que están escuchando el sermón. A todos ellos, Señor, guarda su corazón y con la palabra que tú nos quieres manifestar, danos, Señor, y haznos comprender. Y este tiempo que nos queda, que tú has permitido, ayuda para que no vivamos vanamente, sino siguiendo a tu voluntad para glorificarte, Señor, y también por la misión que nos has encomendado, que es tan santa, ayuda para que podamos vivir obedeciendo eso. Por la enfermedad contagiosa coronavirus, todas las iglesias que están sufriendo, Señor, que esté junto con ellos y dale la gracia. Y a todos los que están enfermos, tú sánalos, y también para que esta enfermedad termine rápidamente y así poder reunirnos libremente y también de predicar el evangelio a todas las almas perdidas y con tu voluntad santa para que pueda haber más trabajo de predicar tu evangelio. Permítanos esta oportunidad, Señor. Te confiamos en tu mano poderosa por estas cosas para que nadie vaya a la perdición, Señor. En este tiempo también, tu palabra que tú nos quieres manifestar, esa voluntad santa, ayúdanos a comprender y enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Ahora la alabanza. 아직 맺혀 있는 그때에 귀에 은은히 소리 들리니 그 음성 분명하다. 주가 나와 함께 동행하면서 나를 챙고 삼으셨네. 우리 서로 받은
사람이 없도다. 그 정한 주의 음성 울던 새도 잠잠케 한다. 내게 들리던 주의 음성이 내 귀에 쟁쟁하다. 주가 나와 함께 동행하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 밤 깊도록 동산하네. 주와 함께 있으려 하나. 괴로운 세상에 할 일 많아서 날 가라명하신다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 Por la enfermedad coronavirus, todo el mundo y muchas personas están siendo sufridos por esta enfermedad, incluso pierden su vida. Están sufriendo muchas dificultades, hasta se está levantando la crisis económica. Jesús dijo que si es que veáis estas cosas que suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Y ahí está incluido el catástrofe natural. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. También dijo esto. Y estos catástrofes también ha empezado de Génesis capítulo 3 a través de Adán, porque ellos han pecado y fueron echados fuera. El huerto de Edén fue un modelo de nuevo cielo y nueva tierra, también aspecto del cielo eterno. Pero que haya sido echados fuera de Edén quiere decir que ante Dios ellos fueron echados y perdieron el requisito de entrar al cielo. Además, los hombres que han pecado le mostró que no van a tener ninguna paz verdadera ni la felicidad. Por eso ha maldecido la tierra y le ha dado el sufrimiento y todos los dolores hasta la muerte a los hombres. Lo declaró. Y también en Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
No es algo que Dios ha dado para matar a los hombres que han pecado, sino es para que los hombres comprendan de que han pecado. Y también para hacerles reconocer de que los que han pecado no hay paz ni la felicidad verdadera. Y lo que Dios realmente quiere dar no es esta tierra, sino es la vida eterna y el cielo y la paz y la gloria del Señor. Pero los hombres que han pecado, mientras que viven en este mundo, jamás hay paz ni felicidad. Y sabiendo esto, para no apegarnos nuestro corazón hacia este mundo, para esto le ha dado el sufrimiento a los hombres. El Evangelio se ha expandido a todo el mundo y cada vez de que se acerca más el tiempo postrero, esta catástrofe va a ser peor. Igual que antes el Señor ha juzgado esta tierra con agua, al final en este tiempo postrero va a juzgar con el fuego. Y actualmente existe el poder de bomba nuclear de que puede quemar mucho más veces todo este mundo. Y no sabemos cuándo aparecerá esta guerra. Pero las personas sin interés a estas cosas viven como uno quiera. Nosotros cristianos, ahora como hemos recibido la salvación a través de la palabra, tenemos que saber el plan y la voluntad de Dios. Poco a poco hay que ir conociendo más y para poder entrar al reino eterno del Señor siendo su pueblo, tenemos que preparar y lo estamos haciendo. Y en ese último tiempo que Dios ha preparado, es muy seguro que estamos viviendo en ese tiempo. Porque si es que vemos todas las señales que ya se han cumplido, ni siquiera dudamos de un poco. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Habrá muchas señales para el tiempo postrero, pero si es que se cumple lo general, las personas que existen en esa época dice que ahí termina. Pero es muy seguro que estamos viviendo en esa época ahora. Pero aún así muchas personas hasta ahora solamente buscan de su propia sabiduría y con su propio esfuerzo quieren hacerle feliz a este mundo e intenta todo lo posible para vivir mejor en este mundo. Pero el catástrofe que Dios da, con la sabiduría o con esfuerzo o con el poder científico, uno no puede liberarse de ahí. Lo sabemos bien. Los hombres piensan que no hay nada imposible, pero hasta esta bacteria invisible que es tan pequeña no podemos detenerlo. Aunque no se ve, están llevando a muchas vidas y está dando sufrimiento a muchas personas. Todas las cosas que se ha acumulado los humanos quizás se derriba en instante. En esa época estamos viviendo, por el pensamiento vano de uno, por el plan vano de una persona. Yo creo que por eso es para derribar todos esos pensamientos. También es una gracia maravillosa que nosotros hemos recibido la salvación en el tiempo postrero. Y también conocemos cuál es la catástrofe de Dios y conocemos también que está muy cerca la venida de Jesús. Pero tenemos que asegurarnos más de nuestro corazón para que, si es que viene hoy día el Señor, para que estemos de pie sin vergüenza ante Él. Y como dice en la Biblia, sin reprensión, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Para eso nosotros quizás hemos recibido la salvación siendo pecadores.
tan perversas. Sin embargo, cuando venga el Señor, para que seamos hombres sin ninguna vergüenza, tenemos que prepararnos. Primero tenemos que reflexionar de nosotros mismos y hay que saber qué nos falta y qué es lo erróneo. Para que estemos de pie ante el Señor, no sabemos si estamos preparados. Por eso de esas cosas tenemos que pensarlo profundamente. Solo que lo que nosotros queremos es que, como dice en Apocalipsis 22, en la última parte dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Sí, así termina la Biblia. El Señor incluso quiere venir pronto para llevar a todos los santos renacidos que han sufrido y quiere liberar de todos esos padecimientos para que entremos juntos a su reino. Y en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Después de recibir la salvación, los que obedecen al Señor, está la recompensa y la gloria que el Señor dará. Y para esto el Señor también quiere venir en breve y nosotros también esperamos que el Señor venga pronto. Por eso, aunque sea hoy día mismo, ojalá el Señor venga. Porque hoy en día estamos pasando muchas dificultades y conocemos bien que no tenemos esperanza en este mundo. Como tenemos el corazón más anheloso hacia el Señor, es por eso que tenemos esa confianza con todas las personas que creemos así. Por eso en nuestro corazón decimos, amén, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor. Sin embargo, hay muchas almas perdidas que todavía no han recibido salvación. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Si es la voluntad de Dios, nos dará la última oportunidad para predicar el Evangelio. Y esto también es nuestro anhelo y deseo. Quizás como nosotros queremos, creo que no va a terminar el mundo así, sino pienso de que nos dará nuestra última oportunidad, porque ahora estamos preparados. Y si es que nos diera esa oportunidad, vamos a esforzarnos lo más posible. Y como nosotros hemos deseado, con todo su cuerpo y alma, la misión mundial, movilización general. A todo el mundo hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio. Para que ellos escuchen y reciban la salvación, tenemos que dar todo nuestro corazón y esfuerzo para que haya una movilización general de todos los santos, para que en la última época prediquemos el Evangelio y para que estemos de pie del Señor. Y pienso de que esto es correcto. Ahora por la enfermedad con coronavirus quizás no podemos predicar con libertad, pero como lo saben bien a través de online, y en esta última época Dios nos ha permitido esta situación técnica. Y Dios no nos dio esto para que pasemos el tiempo, nomás no para predicar su evangelio. El transporte ahora es muy rápido y para que el sermón se pueda predicar a través de todas las ondas internacionalmente, nos dio una oportunidad más. Por eso esta vez, aún estando en dificultades, todos los hermanos han orado muy fuertemente y muchos han escuchado la palabra de Dios y sí creo de que muchos han recibido la salvación esta vez. Y hoy día, a las personas que recién han recibido la salvación, pienso de que tengo que darles una palabra muy importante para ellos. Asimismo, el título del sermón de hoy día es La Iglesia y Cristianos. Con ese título les voy a dar la palabra hoy. Si es que vemos en la palabra leída, en Salmos 107, versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová. Esta palabra
fue escrito hace 1000 años antes de Cristo, desde ahora creo que 3000 años antes. Y en el Antiguo Testamento no había ni una persona que buscaban de Dios, por eso hubo la inundación. Después del diluvio de Noé, Dios ha escogido su familia y así fue guardado de Dios, especialmente su familia. Pero todavía Dios no había manifestado exactamente su salvación, no solamente con sombras. Nos ha mostrado con muchas sombras y ejemplos de cómo vendrá Jesucristo y cómo morirá. De igual manera, las iglesias también, con muchas sombras y ejemplos, nos ha mostrado como un modelo. Por eso aquí dice, díganlo los redimidos de Jehová. Nos ha redimido. Redimir quiere decir que, por ejemplo, hay esclavos que son vendidos como en los antiguos tiempos. Entonces alguien paga por ese precio del esclavo. Entonces es arrastrado por una cadena. Y de pagar por ese esclavo se llama día de redención. Por eso en 1 Timoteo 2:6 también dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y hay que pagar ese precio del esclavo. Pero en el Antiguo Testamento morían ovejas y corderos, pero como dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claro. Entonces solamente fue un modelo pequeño de Jesucristo que iba a morir en el futuro. Como dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Fue perfeccionado gracias a Jesús. Y previamente lo dice aquí. Por eso dice los redimidos de Jehová. Somos nosotros. Y en ese Antiguo Testamento la redención que nos ha prometido es que a través de Jesucristo fue cumplido absolutamente y nosotros hemos entrado en la gracia del Señor y ahí hemos recibido la redención. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que son salvos tienen algo que decir. Y nosotros decimos lo que creemos. Los cristianos salvos tienen algo que decir. Supongamos que un niño ha recibido un regalo muy especial. Por ejemplo, su padre le ha comprado un juguete de Estados Unidos. Entonces va a salir de su casa para jactar a todos, ¿no? Diciendo, esto me lo ha dado mi padre. Entonces habrá muchos que lo envidien. Nosotros cristianos salvos sí tenemos algo que decir. Los que creen realmente no pueden dejar su boca callada nomás, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero una persona salva que tiene que decir, dice aquí en Salmo 107, versículo 2, díganlo a los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras. Y enemigo se refiere al diablo, a Satanás, y quien nos estaba arrastrando hacia el infierno. Nos ha redimido del poder del enemigo, y del oriente y del occidente, del norte y del sur. Jesús ha juntado a todo el pueblo esparcido de Dios y dijo que al final va a morir Jesús en la cruz. Pero aquí dice del oriente y del occidente, del norte y del sur. Como dice en Salmo 51, dice, el Dios de dioses Jehová ha hablado, y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los reunió a todos los salvos. La razón que estamos reunidos aquí también obviamente para evitar la enfermedad de coronavirus no está permitiendo la reunión de cara a cara, sino lo estamos realizando a través de online y estoy predicando la palabra ahora, pero se están reuniendo realmente los corazones en sus casas y en toda la región y en todo el país. Tenemos 219 iglesias nacional y en total 76 países y 77 iglesias. 770 iglesias. Realmente Dios es quien nos ha reunido. Como hemos recibido la salvación, por eso nos reunimos. Tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza. Tenemos el mismo propósito de vivir. Nosotros recibimos la guía de un Espíritu Santo y así podemos reunirnos juntos. Si es que tenemos tiempo, nos reunimos, juntamos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra fuerza y así cumplimos la voluntad del Señor. El Señor es quien nos ha reunido. Y en la palabra griega, la iglesia se dice eclesia, se refiere a que Dios los ha llamado. Es el grupo distinguido, porque como son salvos, como fue vestido de la sangre de Jesús, como vamos a ir al cielo para la glorificación de Jesús, para cumplir su voluntad, por eso nos ha llamado iglesia. Después de recibir la salvación ya no es individual, sino nos ha puesto en su manada. Quien nos ha reunido es el Señor. Esta palabra fue escrito hace 1000 años antes de Cristo, pero está diciendo con mucha anticipación que esto sucederá con las personas que recibirán la salvación después de la venida de Jesús. En Salmos 16, versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Todos los santos que están en la tierra. Después de recibir la salvación, los cristianos, los santos que viven con la misma voluntad y pensamiento es la manada especial, santa, es la iglesia. Por eso en 1 Corintios 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia no es el edificio. Hoy en día cuando uno dice iglesia piensa que es un edificio, una casa de ladrillos que está una cruz de madera. Entonces pasando de la iglesia dice: wow, qué grande es esa iglesia, lo han edificado muy bien. Pero nosotros no podemos decir así, eso no es la iglesia. Entonces es diferente la iglesia y el edificio de la iglesia, ¿no? Algunas personas pasando puede ver una iglesia que la cruz está pegada en la puerta también. Y también podemos ver las casas que están con sus nombres puestos en Corea. Y por eso ahí está escrito el nombre de su dueño, igual que nuestra iglesia, Iglesia Central de Seúl. Esto se refiere a que es la iglesia que nos reunimos los santos salvos. Por eso la iglesia primitiva no tenía un edificio aparte, sino 300 años después de Cristo en el catolicismo, justo antes de que edificase un templo no había un edificio. Por eso Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Sale en 1 Corintios 16. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Y Arquipo y
la iglesia que está en su casa, igual que la mujer. ¿Qué es esa iglesia? Si dice iglesia de Corinto, no se refiere a que tenía un edificio de la iglesia de Corinto, no se referían a las personas que se reúnen en la casa o en la cueva o en el mar. Antes ellos fueron seguidos de otros. Esto es la iglesia. Son las personas santas y salvas. Los que no son renacidas no pueden ser el miembro de esa iglesia. Pero ahora los que no son salvos, hoy en día las personas se reúnen artificial y sistemáticamente y así lo llaman como iglesia, pero eso no es iglesia. Si no podemos decir que es una iglesia artificial. Ellos jactan diciendo que es la iglesia, pero ante los ojos de Dios no es así. Jesús fue la cabeza del ángulo de la casa de Dios y los santos tienen que ser como piedra viva para así formar una iglesia santa de Dios. Pero una piedra muerta no puede mezclarse con la piedra viva. Los que no son salvos y no tienen la vida. Por ejemplo, miren las flores. Aquí la flor también. Bueno, esta flor es real, pero hoy en día existen flores artificiales, pero lo crean tan hermosamente, es muy similar. Si es que lo vemos de un poco lejos, uno no se da cuenta de que es artificial, porque hasta está pegados gotas de agua, ¿no? Como si alguien hubiese dado agua. Incluso ponen perfume para que dé un olor fragante. Entonces, si es que uno no se fija, piensa que es verdadero. Había una hermana en Japón que había puesto una flor artificial en el florero y se dio cuenta que su esposo todos los días daba agua porque pensó de que era real, ¿no? Entonces, aunque una planta sea tan hermosa, al final lo artificial es artificial. Quiere decir que no tiene vida, ni siquiera muere, ¿no? Aunque no da agua. Entonces uno puede orar, uno puede alabar y tan piadosamente puede dar culto, pero ante los ojos de Dios eso no es la iglesia verdadera. Que se reúna en una casa humilde o que reúnan en el mar. Y también hay lugares donde una profesora ha empezado a reunir sus estudiantes, a levantar una iglesia, ¿no? Como faltaba espacio en su clase, lo llevó al mar. Y en ese lugar donde está reunido con el nombre del Señor, suficiente con 2 o 3 personas ya es una iglesia. Dios realmente reúne. Si yo no hubiese recibido la salvación, no sé dónde habría estado ahora. Qué terrible. Dios, cuando ha decidido de juzgar este mundo con agua, le mandó a Noé para que crease una arca. Y conforme a su palabra, justo cuando se acabó de crear el arca, Dios le dijo: tú y toda tu familia y todos los animales que hay en la tierra, hazle por parejas de macho y hembra. Entonces quiero que los traigas a esta arca para que ellos puedan mantener su vida. Por eso los 8 miembros de la familia de Noé, además esos muchos animales de cada par, le ha metido al arca. Y ahí Dios cerró esa puerta y ha juzgado este mundo con todo el agua. Esto en el Antiguo Testamento se refiere a los israelitas que fueron escogidos anticipadamente. Además, los animales de cada pareja podemos ver de que es un modelo de todos los gentiles. Pedro, mientras que él oraba, del cielo descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Y Dios dijo: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y mientras Pedro estaba
perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, justo llegaron los hombres enviados por Cornelio. Por eso él al final fue a la casa de Cornelio y así fue predicado el evangelio a los gentiles. Y los judíos trataban a todos los gentiles como si fuesen animales. Pero de parte de Dios no tienen ninguna distinción o discriminación, porque ha limpiado los pecados con su sangre, que sean los gentiles o judíos. Por eso los que han entrado al arca se refiere a todos los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, y además los gentiles también. Noé no fue a cazar a cada animal o a traer a los animales. Ellos solitos vinieron. Esto también es el aspecto de la iglesia. En el Antiguo Testamento podemos ver que nos ha mostrado el aspecto de la iglesia y también de los gentiles y judíos. Y que nosotros hayamos recibido la salvación es que ha iniciado la vida cristiana. Uno, por ejemplo, recibe la salvación y dice, ya terminé. No, no puede ser eso. Por ejemplo, un niño recién nace y tiene que crecer, ¿no? Que sea carnalmente o que sea de su carácter, de su fe, tiene que crecer a la normalidad y hay trabajo que hacer. Recibir la salvación es el comienzo. Comenzó la vida cristiana y comenzar la vida cristiana, en otras palabras, también se refiere a la vida de la iglesia. Uno no conoce qué es la iglesia, entonces no puede llevar la vida cristiana. Por eso, después de recibir la salvación, algo que tenemos que saber, lo primero es la iglesia. Hay que saberlo exactamente, porque uno no sabe de esto y no puede llevar bien la vida cristiana correctamente. Quizás puede fracasar en su vida cristiana. Yo he recibido la salvación a las 8 de la noche, 30 de octubre del año 1962, pero antes de recibir la salvación, yo he llevado una vida de cristiano muy firmemente, ¿no? Pero después de recibir la salvación, sentí mi convicción, pero no había nadie quien me enseñaba qué es la iglesia. Recibí la salvación y tenía que predicar el evangelio, pero no sabía cómo. Como no sabía cómo hacer, ahora cuando uno recibe la salvación hay que recibir el poder. Por eso durante 4 años yo estaba yendo a buscar a todos los centros de oraciones para recibir el poder, ¿no? Entonces me encontré con varias personas y me di cuenta que no, él no es, no, él tampoco. Felizmente Dios me dio el poder de distinguir. Si es que no hubiese recibido la salvación, entonces no sé quién me habrá arrastrado. Pero con mucho agradecimiento agradezco a Dios de esto. Además, ahí es cuando empezó mi vida cristiana y hasta ahora aquí estoy. Los santos salvos, esa manada, los que predican el evangelio sin saber qué es la iglesia y así nomás predica, entonces va a fracasarse pasando un poco tiempo, irá por el camino incorrecto. Por eso incluso hay personas que están junto con nosotros, después salen. Entonces dice, yo aunque sea solo, yo puedo hacerlo. Obviamente esto es incorrecto. Por eso, después de recibir la salvación, tenemos que aprender a través de la Biblia qué es la iglesia. La iglesia es una existencia de personalidad en la que los cristianos renacidos están unidos por el Espíritu Santo. Una unión de personalidad. Los renacidos con el Espíritu Santo, como dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es el vínculo del amor. Hemos comprendido el mismo amor del Señor y ahora con el Espíritu Santo nos unifica. Justo después de recibir la salvación, no intentamos de ser uno, sino tenemos que entrar en esa manera que son uno.
En el día de Pentecostés, 120 fueron uno. Ahora 3.120, 5.120. Cada vez que se aumente más el número, unieron sus corazones y tuvieron la misma voluntad. Amar unos a otros, predicar el Evangelio, hasta morir para el Evangelio. Pudimos ver esos aspectos. Por eso los salvos con el Espíritu Santo fueron unidos. Los santos en la tierra son preciosos. Esos santos de la tierra es la iglesia. Dice que son preciosos. Ante los ojos de Dios son tan preciosos. Una persona ha vendido mucha su riqueza y si es que ha comprado algo muy valioso, entonces intentará todo lo posible para no perderlo. Lo apreciará. Igual Dios ha mandado a su unigénito hasta matarlo en la cruz. Y realmente es tan precioso eso ante los ojos de Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Como todos los hombres fueron creados con el plan de Dios, por eso todos son preciosos. Si no fuese así, entonces somos inútiles, ¿no? ¿De qué sirve esto? Ahora los que son salvos, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Por eso entre los santos, al vernos, somos tan preciosos también. No hay nada más precioso y honroso que esto. Hemos recibido la misma sangre y hemos sido un cuerpo, somos hermanos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Antes de recibir la salvación, esta tierra estaba llena de tribulación, de sufrimientos, de tristezas. Pero ¿cuál es la felicidad ahí? Ir a jugar con sus amigos, de beber y de comer, eso era la única felicidad. Pero eso no es, porque eso se desvanece en poco tiempo. Cuando uno va a su casa está la esposa amada, sus hijos, sus hijas, están sus padres. Ese hogar donde yo puedo descansar es mi casa pequeña, claro que sí. Sí hay felicidad y gozo en una familia. Que uno no sienta esa felicidad en el hogar, seguramente hay problema. Pero hay mayor felicidad que esto para los salvos. Un padre y el mismo hermanos y todos los que han recibido la misma salvación con la misma sangre, somos quienes vamos a vivir eternamente juntos en el cielo. No hay más honroso que esto. Los que son salvos, si es que no aprecian honrosamente a los hermanos, no puede pasar. Supongamos que un padre tiene a su hijo y que se comporte bien o no, igual es honroso. Aunque se haya comportado mal, no lo echa fuera. Es tan precioso. Es por eso, aunque se equivoca, lo perdona, lo abraza, lo cuida y intenta para que sea feliz. Obviamente, ¿no? Como el Señor nos aprecia y como el Señor nos ama, también tenemos que amar unos a otros. Y ahí está mi gozo. Apóstol Pablo, para la iglesia, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Para la iglesia, cualquier tipo de sufrimiento, aunque yo muera, está bien, porque la iglesia tiene ese valor. Sin saber de esto, entonces por cosas tan pequeñas se pelean, se discuten, se arañan, se odian, hablan mal. Por favor, ya paren. Esto no puede pasar. Ante Dios es tan honroso, pero ustedes, ¿cómo pueden ignorar a otros? Oren a ver si eso es correcto. Por eso los santos salvos son existencias honrosas. También en
En la Biblia sale la iglesia y lo expresa en varias partes. Está hablando de la relación del Señor y de nosotros. Por eso en San Juan capítulo 10 sale el pastor y la oveja, y que el Señor es el buen pastor y nosotros recibimos la sangre de Jesús y somos sus ovejas que nos pastorean. Por eso en San Juan 10:16 sale que sea todos los salvos, que sean judíos o gentiles, habrá un rebaño y un pastor. Nuestro buen pastor es el Señor, uno. Y nosotros somos un rebaño que seguimos a un pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. Y así uno sigue al Señor. Mi oveja oye mi voz. La oveja me conoce y también yo conozco a él. Es como si mi padre me conociera y yo conozca a mi padre. Quizás el Señor es invisible, pero sí creemos de que está junto con nosotros. Sí podemos escuchar la palabra de Él, seguir a su palabra y seguir a Él. Cualquier lugar siguiendo al Señor. Ahora ya no es mi problema, sino todos los santos que han recibido la salvación, los que han escuchado su palabra y los que siguen, con esa manada, con ese rebaño de las ovejas, seguimos juntos. Realmente esto es un aspecto muy hermoso. En San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La relación del Señor y yo lo ha comparado la vid y los pámpanos. Los pámpanos se refiere a que los que son salvos tienen que estar pegados en la vid con Jesús. Y es suministrado de la resina que sale de toda la nutrición de la vid y así puede crecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está pegado ese pámpano en la vid y solamente tiene que alimentarse de la resina y solito crece y solito lleva frutos. La vida cristiana no es algo tan difícil, solamente hay que seguir al pastor. Si se aparta del pastor es grave. Entonces va a ser cazado por el lobo. Cuando el pámpano se cae de la vid, se seca. Y el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. La cabeza y el cuerpo es algo inseparable. Un cuerpo sin cabeza, ¿qué es? Es muerto, ¿no? Sin cabeza es muerto. Y la cabeza sin cuerpo no puede hacer tampoco. No podemos hacer nada sin el Señor y el Señor nada con nosotros. Es una relación que tenemos con Dios. Esto es algo tan hermoso. Por eso en 1 Corintios 12:27 dice a los judíos y a los griegos, o que sean esclavos o libres, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso fuimos un solo cuerpo, porque con el mismo Espíritu Santo estamos viviendo, siendo alimentados. Por eso en 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La cabeza es de Cristo y la iglesia somos nosotros, somos cada parte pegados. Esto es tan hermoso y es una expresión tan hermosa. Es una relación. Esto no es doctrina ni teoría, sino es la verdad. El Señor es nuestra cabeza. Desde la cabeza suministra las hormonas de crecimiento a todo el cuerpo, y desde el nervio craneal al nervio central hasta el nervio periférico manda a todo el cuerpo e inquebrantablemente respeta el mando de la cabeza. Y el Espíritu Santo nos hace comprender cuál es la voluntad de la cabeza. Siguiendo esa voluntad del Señor nos ayuda para vivir así.
Por eso la relación entre el Señor con nosotros, la iglesia es la cabeza y el cuerpo. Es una expresión tan asombrosa. También a la iglesia le expresó que es la esposa de Cristo. Por eso en Efesios 5, versículo 31 hasta 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es el secreto, todo el secreto es el misterio. Y el secreto no cualquiera lo da. Porque los que no son salvos, aunque hablan de la iglesia, no comprenden. Los que son salvos sí pueden comprender. Dice, grande es este misterio. El hombre se aparta de sus padres. Estando con sus padres cuando se casa, entonces todos se apartan. La mujer, no solamente la mujer se aparta, sino hasta los hombres también se apartan con sus padres y tiene un nuevo hogar, ¿no? Igual que el Señor Jesús se ha apartado de su Padre, Dios, y vino a este mundo para salvarnos. Adán, cuando estaba solo, le hizo dormir profundamente a él y le sacó su costilla de su cuerpo y le hizo una mujer. Y le dio como esposa de Adán. Igual que esto, Jesucristo ha derramado toda su sangre estando en la cruz. Y con esa sangre nos ha salvado y nos ha puesto como su esposa, como su desposada. Eva salió de la costilla de Adán y la iglesia ha salido de la sangre que fue clavado en sus costillas de Jesús. Es por eso que lo ha puesto como desposada de Cristo. Por eso en 2 Corintios 11:2 dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, desposada de Cristo. Nosotros somos la esposa tan amada del Señor. Esta relación entre el esposo y la esposa es una relación muy hermosa. No es algo representativo, sino esto es algo verdadero. Además, dijo que es la familia de Dios. En Efesios 2:19 dice, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios, dice. Miren esto. Esto es un nombre tan maravilloso y hermoso. Hay que saber qué es la iglesia. Hay que entenderlo. Nosotros somos una familia. Viviremos eternamente en el cielo. Y no solamente en el cielo, sino aquí en esta tierra también. Los que son familiares carnalmente, aunque sea largo, son algunos años. Y hasta familias que viven lejos, es como si fuese desconocido, ¿no? Pero los salvos, aunque vivan lejos, realmente es más cercano que las familias de sangre. La sangre es más espesa que el agua. El Espíritu Santo es más fuerte en la relación que el cuerpo. Vivimos juntos en la tierra y también en el cielo viviremos juntos. Por eso somos familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. También dijo que es la comunión santa junto con el Señor. Por esto en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando nos ha salvado, nos ha llamado. ¿Qué hace después de salvarnos? Nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No es solamente la comunión individual yo con Dios, sino junto con todos los hermanos que han recibido la salvación. Ahora, el Señor que nos ha salvado, como dice en 1 de Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Nosotros varias veces utilizamos el vocabulario comunión, ¿no?
Y también nos llamamos hermanos. No hay una expresión más bonita que eso. Algunas personas dicen, él es diácono, pero ¿por qué todavía yo no soy diácono si ando muchos años en la iglesia? Él realmente es loco, no puede decir esas cosas. Que sea pastor, diácono o anciano, o que sea predicador o misionero, más que todo esos nombres, un nombre superior a eso es hermano, hermano y hermana. Porque ni el Señor se ha avergonzado en llamarnos hermanos. Y no llaméis maestros a nadie en la tierra, ni seáis llamados, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, todos sois hermanos. Hermanos es un vocabulario tan hermoso. Por eso se le llama comunión. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestro Padre que nos ama y Jesucristo que nos salva. Es la comunión que hacemos juntos. No hay una comunión más santa que esto. Una vida en esa comunión es en la iglesia y eso se llama la vida cristiana. Porque uno se aparta de la comunión y no puede vivir. Y otra cosa más es que nosotros somos el templo que mora el Señor. San Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor es la roca, y cuando creemos en la verdad que nos ha salvado, fuimos edificados en la roca. Edificaré mi iglesia encima de la roca y las puertas del Hades no prevalecerán. El diablo no puede tumbar a la iglesia. Casa edificada sobre roca, aunque vengan olas o se golpee con algo, jamás se derriba. Cualquier persecución que puede haber no puede derribar a la iglesia, porque es la iglesia santa, la casa santa que fue edificada sobre roca. Y en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En cada edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice. El Señor es la cabeza del ángulo. Y en que diga todo el edificio se refiere que cada edificio se une. Y veo algunos edificios de que están bien pegados, ¿no? Pero aunque están lejos, quiere decir que todo está conectado. La iglesia de Seúl, de Gwangju o de Busan, o la iglesia de Washington o de Nueva York, de Los Ángeles, la iglesia de África. Trascendiendo espacio y tiempo, Dios nos ve como uno. Por eso con la obra del Espíritu Santo invisible está todo conectado. Y en el Señor es edificado el templo. Es edificado para morada de Dios en el Espíritu. Todavía no está construido todo. Cuando venga el Señor va a terminar de construirse. Cuando termine de edificarse, no sé si es que habrá inauguración, pero nos reuniremos ante el Señor y vendrá ese día tan glorioso. Y esto es la iglesia, por eso, como les dije, de la iglesia y de los cristianos, esa relación les dije de 7 cosas. Obviamente puede haber más, pero hoy les hablé de 7. Y es una iglesia compuesta de todo el cuerpo. Es un cuerpo y es una cabeza, una fe, un Espíritu Santo, hasta Dios es uno. Nosotros somos uno. Una iglesia somos. Busquemos juntos Salmos 133. Busquemos juntos Salmos capítulo 133.
desde el versículo 1 hasta 3. Salmos 133, desde el versículo 1 hasta 3 les leo. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un capítulo muy corto, ¿no? Por ejemplo, Salmo 119 es muy largo, pero este capítulo es muy corto, termina en 3 versículos. Pero este contenido que hay aquí es tan grandioso, el contenido. Y viendo la Biblia original y la Biblia de inglés, hay una palabra que no dice en la Biblia coreana, donde dice behold. Esto es una expresión y es algo que ayuda a concentrar. Dice, mirad. Dice, es como decir, concentrad todo tu corazón. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y realmente no sé cómo voy a explicar de este versículo. Justo después de recibir la salvación, los salvos sí lo saben. Hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos. Habitar los hermanos en Espíritu Santo. Habitar quiere decir vivir juntos, ¿no? Habitar, vivir juntos. Es tener el mismo destino, tener el mismo propósito de la vida, morir juntos, vivir juntos. Esto es habitar. Habitar juntos. Los hermanos recibieron la salvación con el Espíritu Santo y con esa misma salvación se unen juntos y cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ante los ojos de Dios no hay nada más bueno que esto. No hay nada más delicioso y hermoso que esto. Ante los ojos de Dios, cualquier cosa que sea hermosa en este mundo no puede ser comparado con esto. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Piensen de este versículo cada rato. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Lo bueno es delicioso y lo delicioso es bueno. Las cosas que tomamos por como bueno y lo delicioso es muy diferente lo que piensan los mundanos. Como Dios puede ver, nosotros también podemos ver. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón es el sumo sacerdote. Y al levantar un sumo sacerdote, unge con aceite en su cabeza. Entonces de la cabeza cae el aceite hasta su barba. Y la barba es como en punta, ¿no? Por eso baja hasta su punta y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y en su coraza están las 12 piedras, que está en cada nombre del pueblo, por eso baja hasta ahí. El Señor es nuestro sumo sacerdote, es nuestro eterno sumo sacerdote. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús ha ungido el Espíritu Santo.
En San Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si voy al Padre, viene el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo predicará todas las cosas que yo he hecho y hará cosas más grandes que yo. Lo que ha hecho el Señor está junto con nosotros. El Señor es como nuestra cabeza y a través de la cabeza es mandado a todo su cuerpo. El poder del Señor, la palabra del Señor. Como el Señor ha obrado en Jesús, ese Espíritu Santo que anduvo en Jesús ahora es ungido a nosotros. En 2 Corintios 1 dice, y el que nos ungió es Dios. Nos fue ungido también. La cabeza es el Señor. Como el sumo sacerdote Aarón fue bajado ese óleo hasta todo su cuerpo, a toda su vestidura, igual que esto, el Señor quien es la cabeza, y esa unción del Espíritu Santo que bajó desde Jesús está bajando hasta toda la iglesia. No sube, sino desciende. Y es a todas las personas, no para, no sigue bajando. Que sean estudiados o no, que sean ricos o pobres, o que sean estudiosos o no, todas las personas le llega el mismo Espíritu Santo, ese aceite a todos nosotros. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y esto es una expresión tan santa y hermosa. Y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es la montaña más alta de Israel, que tiene 3.000 metros de altura. Ahí está cubierto de nieves de 1000 años, y esa nieve se derrite y se desciende hasta el lago Galileo. Y actualmente este lago suministra agua en todo Israel, como el rocío de Hermón que baja, siguiendo el viento que desciende sobre los montes de Sión. Rocío en la Biblia se refiere a la gracia de Dios. La gracia de Dios, como si bajase desde Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, como lo moja con todo el rocío, por eso así le hace crecer las plantas. Igual que esto, como el óleo que cae desde la cabeza, desciende hasta todo el cuerpo, igual la gracia está obrando abundantemente en toda la iglesia. Esta expresión es tan hermosa y muestra la vida abundante de Dios y esa gracia, y a través del Espíritu Santo nos alimenta. Y dice, porque allí, ¿dónde es allí? Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Se refiere a la iglesia. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición de vida eterna. Esta bendición es una bendición real. Mientras que vivimos en este mundo también experimentamos su bendición. Además, la vida eterna. Eternamente viviremos en el cielo juntos. Esto es tan expresivo y profundo significado. Esto es la iglesia. Por eso esta iglesia es el cuerpo del Señor. Como ese óleo que desciende desde la cabeza está bajando hasta nosotros. Es abundante de la gracia y del Espíritu Santo. En Hechos sale que desde la iglesia Éfeso hasta Asia Menor, Macedonia y Roma, podemos ver que son uno. Si vemos en Hechos, realmente vemos de que es uno todas esas iglesias. Donde iban los apóstoles se predicaba el evangelio y apareció la historia de salvación y se levantaban iglesias. Y esa iglesia se unificaron.
carnalmente y espiritualmente ellos ayudaron mutuamente. Y podemos ver eso en Hechos. La iglesia de Hechos no ha terminado. Ya no es los Hechos, sino es Hechos de la iglesia y del Espíritu Santo. La iglesia es la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los hechos de Padre Dios, sus 33 años, los hechos de Hijo Dios Jesús, y después de que se fue el Señor desde el día de Pentecostés hasta su segunda venida es el hecho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la iglesia. Todas las iglesias que hay en el extranjero, internacionalmente, obviamente hay muchas iglesias que ni siquiera conocemos. No podemos conocer a todos los hermanos. Solamente tenemos que estar en nuestra posición y hacer lo que es posible, ¿no? Pero cuando venga el Señor, como dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 o 2, dice, el día de la venida de nuestro Señor nos reuniremos todos ante Él. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, cuando Cristo desciende del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que están en la tierra se convierte, se transforma y vamos a ir con el Señor. Y ahí se reúnen toda la iglesia, juntos. No está tan lejos ese día. Por eso esta iglesia es cooperar y ayudar mutuamente. Yo esta vez también he aprendido y he sentido muchas cosas. Por la enfermedad contagiosa no pudimos reunirnos libremente. Sin embargo, nuestro corazón hemos reunido, también hemos compartido el amor, teniendo la misma esperanza y el mismo propósito de vivir, y tenemos el mismo corazón de evangelizar y de preocupar a la iglesia. La ofrenda también lo hicieron muy bien por el online. Y a todos los hermanos que están sufriendo por coronavirus, realmente salieron de mis límites, han ayudado mucho. Esta vez la iglesia que han sufrido la inundación y tuvieron muchas dificultades, muchos hermanos, porque fue inundado todas sus casas. Entonces hemos dicho, hay que ayudarlos. Y sin ninguna razón, fuera de mi imaginación, han apoyado mucho. Esto no es por obligación, sino voluntariamente lo han hecho. Realmente les agradezco tanto. Realmente nosotros somos uno. Una persona en Israel le preguntó a su rabí, dijo, rabí, aquí hay un niño que ha nacido, pero tiene 2 cabezas. Pero no puedo saber si es una persona o 2 personas. Le preguntó, entonces el rabí dijo, veo. Entonces, para saber si es 1 o 2 personas, entonces peñíscalo. Peñizca el cuerpo de una parte, y si es que los dos de repente dicen, ay, me duele, entonces son 2, pero, perdón, es 1, y si es que uno está feliz y otro está con dolor, entonces son 2 personas. Esto es gracioso, ¿no? Pero igual que esto, nosotros nos ponemos felices juntos, tristes juntos, como dice en 1 Corintios 12. Esto es la evidencia que nosotros somos uno. Sufrimos juntos, lloramos juntos, nos felicitamos juntos. Y cada vez que uno nace de nuevo, nos reímos, nos sonreímos, oramos juntos, cooperamos, oramos juntos. ¿Por qué? Porque somos uno. Pero que haya la hora de evangelización, no se ponen gozosos, no tienen interés, no oran juntos, no tienen el corazón de sufrir juntos, no tienen ningún interés. ¿Eso cómo puede ser un solo cuerpo? También en Efesios 4, versículo 13 dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por un Espíritu Santo, nosotros, como estamos aprendiendo la palabra, en 1 de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Nos hizo comprender la gracia del Señor y nos hizo recibir la salvación. Y después de ser salvos nos enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que llevar la vida. Poco a poco nos enseña. Que nos enseñe todas las cosas es enseñar las cosas necesarias. Porque ahí no hay ninguna mentira. Y para que estemos ante el Señor sin ninguna vergüenza. Cuando venga el Señor se va a mostrar si estuvimos pegados a la iglesia o no. ¿Qué es estar pegados? Quiere decir morar en su enseñanza. Permaneced en mí y yo también en vosotros. Permaneced en esa enseñanza, hijos, también permaneced. Entonces cuando venga el Señor, sin ninguna vergüenza, firmemente estaremos ante Él. Cuando venga el Señor, todas las personas que no han llevado bien la vida cristiana, obviamente si es realmente salvo no va a ser perecido, sin embargo va a tener mucha vergüenza. No puede pasar esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Si conocemos de manera diferente, entonces tenemos diferente fe, entonces se separa el corazón y no podemos ser uno. A veces el diablo mete teorías falsas, doctrinas falsas y los hace separar. Hay la enseñanza del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso tiene que ser la unidad de la fe y del conocimiento. Si conocemos diferente, la fe es diferente y se separa el corazón. No puede pasar esto. En la iglesia, dentro de la iglesia, Dios ha dado la dádiva y hay ministros que lo han levantado. Busquemos juntos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 a 12 les leo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, estando en la iglesia, hay ministros que ha levantado dando dádivas. Los apóstoles y profetas estuvieron en la iglesia primitiva, pero hoy en día no existe. Algunos dicen profetas, pero no saben bien de la Biblia. Entonces, ¿ahora cómo son? Son evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros son juntos. También predican el evangelio juntos. Los evangelistas guía y alimenta a las personas. Y los pastores, también existen pastor de ovejas, es igual, ¿no? Pastor. Los maestros también, profesores, también son los que enseñan a fin de perfeccionar a los santos. ¿Por qué levanta a estos ministros? Perfeccionar a los santos quiere decir para que la fe se perfeccione, para que vaya creciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aunque uno quiera hacer algo, no puede trabajar junto con los niños. Tiene que crecer. Si en la iglesia se reúnen solamente los que tienen débil fe, entonces no pueden hacer nada, solamente se pelean. Cuando crece la fe, entonces ya tiene servicio en la iglesia. Cada uno tiene sus partes. Y después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de esas personas, poco a poco va edificando ese edificio que es el cuerpo de Cristo.
Por eso en esta iglesia sí o sí tiene que haber ministros levantados por el Señor. Por eso en Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay una palabra así. Hay quienes enseñan la palabra de Dios y los que guían. Y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Por eso los que predican la palabra no solamente dan la palabra, guían, sino también hay que acordarse de que siempre hay alguien que está mirando, porque imitan su fe, porque miran cómo fue el resultado de su conducta, de conforme de cómo han predicado la palabra. Porque si ve una mala conducta ni siquiera ya obedece, empieza a desconfiar. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Como apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Por eso a los santos de Tesalónica dijo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Por eso hasta el último momento apóstol Pablo se ha quedado como el ministro de Dios. Y también ha dado el buen ejemplo de enseñar a la iglesia hasta que él fue degollado en Roma. Los ministros tienen que dar toda su vida en guardar su obra y tienen que seguir a esas personas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan con alegría, y no quejándose porque esto no es provechoso. No es provechoso, como dice en capítulo 13. Por eso tenemos que honrar más y más a las personas que predican la palabra. Y tiene que ser con alegría. Supongamos que ha hablado un poco más de la palabra y no puede ignorar hasta todas las cosas que él hace, ¿no? Por eso hay ministros que Dios ha levantado. Además, el Señor, estando en la iglesia, alimenta a todos los hijos de Dios, los protege y los enseña y los guía. En San Juan 21:15, Jesús resucitado le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó 3 veces. Y 3 veces Pedro respondió lo mismo. Y Jesús mismo le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Los que realmente aman al Señor, está diciendo para que alimente a la iglesia. Por eso dice, apacienta mis corderos. En la iglesia trabaja de apacentar a todos sus hijos. Por eso apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:7-8, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ha sufrido para engendrar, para hacerle crecer. Realmente los padres trabajan y sacrifican toda su vida para sus hijos. Dios, para alimentar a sus hijos, levantan a esos ministros con el amor del Señor. Y Dios lo hace. También a la iglesia
Dios lo protege. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 dice: después de que Dios ha sacado a las israelitas de Egipto, le hizo pasar 40 años de desierto, mientras ahí le dijo: como un padre abraza a sus hijos, igual Dios Jehová les abrazó hasta llegar a este lugar. Hasta aquí los ha guiado. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Dios apacienta a sus hijos en la iglesia, los protege y los enseña y los guía. Uno se aparta de la iglesia y no puede ser apacentado. Apartándose de la iglesia no puede recibir la protección. No puede ser enseñados. Apartándose de la iglesia no puede recibir la guía del Espíritu Santo. Es por eso que hay que estar pegados en la iglesia. Al sacar a las israelitas de Egipto, le hizo pasar 40 años de desierto hasta llegar a su tierra prometida de Canaán. Es igual que nos ha liberado de la potestad del diablo, y 40 años de desierto se refiere, como dice en Hechos 7:38, dice congregación en el desierto. Es el ejemplo de la iglesia. Con fuego de noche y con nube de día los ha guiado a través de Moisés, los guió hasta llegar a tierra de Canaán, los guía. Por eso el Señor, hasta que entremos en el cielo, nos guía. Por eso apóstol Pablo dijo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No solamente nos salva de los pecados, sino hasta que entremos en su reino, nos protege y nos guía y nos guarda. Pero para esto tenemos que estar en la iglesia, porque uno se aparta y no puede recibir la protección. Igual cuando vemos en el documento del reino animal, hay miles de animales que están juntos y en esa manada ellos andan juntos, ¿no? Pero a su contorno está león o leopardo, hiena o esos depredadores agachados. ¿A qué están esperando? Para que ellos se salgan de la multitud. Estando en esa manada, que sean cojos o que sean crías, también recibe protección. Ponen los débiles en el centro y los sigue. Pero cuando uno sale de esa multitud, entonces rápidamente los caza. Solo por ser desviado. Igual que el diablo. Está esperando para que se desvíen de la multitud. Entonces se desvía uno y rápidamente los agarra. Esto es algo muy seguro. Por eso, como los peces no pueden vivir sin agua, no podemos vivir sin iglesia. Como una cría no puede vivir sin madre, igual. Es como madre la iglesia. Tenemos que estar en la manada del Señor. Esto es algo muy seguro. Hasta que vayamos ante el Señor tenemos que ir juntos. También en esa manada está el poder del Espíritu Santo y ahí obra el Señor. En Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza. Dice la supereminente grandeza de su poder. Tenemos que saber qué poder nos está dando. Pero uno ni siquiera se da cuenta que está trabajando Dios. No se ve.
En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está el poder que actúa en nosotros. Conforme a ese poder, lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos o anhelamos, dice, mucho más abundantemente lo cumple Dios. Entonces piénsenlo. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos o pedimos? ¿Queremos ser ricos en este mundo para vivir mejor aquí en este mundo? Esto es peor que unos juguetes de los niños. Que nosotros vivamos o que muramos. Hay que predicar el evangelio para que el Señor sea gozoso y así glorificar su nombre, porque así también vamos a ser glorificados. Vivir o morir para que sea para el Señor. ¿Y en dónde obra el Señor? Es en nosotros. Apartarse de esa multitud es apartarse del Señor. Hasta el evangelista, cuando se aparta del Señor, antes, aunque hubiera la obra de recibir la salvación, pero se aparta y es una lata vacía, no puede hacer absolutamente nada. Sin saber eso, como uno piensa de que estudia bien la Biblia y ahora entiende todo y cómo puede recibir la salvación a través de mis palabras, entonces yo puedo salir de esa multitud y hacer solo. Y mejor. ¿Cómo pueden decir así? 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios es como tesoro. Y esa excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Uno tratar de hacerlo solo no puede, al 100% no puede hacer. Si uno no sabe qué es la iglesia, entonces hasta todos los que predican van a fracasarse. No es que uno habla bien o que tiene un poder especial o que se esfuerza, por eso se puede, no es así, sino todo sale del poder de Dios. Apartados de mí nada podéis hacer, ¿sí o no? ¿Por qué no comprenden de esto? Ahora nosotros somos cada parte del cuerpo del Señor. Por eso en Romanos 12:3 apóstol Pablo digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Hay muchos miembros del cuerpo, pero como somos uno, igual el Cristo es así. La cabeza es uno y el cuerpo es uno. Tenemos ojo, nariz, boca, mano y pies. Y también hay muchas partes que no se ven. Pero hay que ser uno para ir cumpliendo la voluntad de la cabeza. Por eso piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Entonces, viendo algo rico, la boca dice, ay, qué rico voy a comer. Entonces, pero la mano dice, no, yo quiero comer. Entonces la mano empieza a tocar la comida. ¿Cómo es posible eso? Entonces empiezo a mover mis manos y el pie dice, no, yo también quiero moverme. ¿Y así puede levantar? No, cada parte tiene sus funciones importantes. Tengo que pensar qué dádiva me es dada del Señor. Y no tengo que pensar de quitar la obra de otros. Respetando su posición y hay que cumplir bien su oficio de su trabajo, oficio de su parte de cada cuerpo. Y no hay que olvidar de que nosotros somos miembros de cada cuerpo. Les quiero decir más específicamente, hoy intenté determinar rápido. Por eso, esforzadamente, solamente tienen que estar pegados en la iglesia hasta el fin para saber cuál es la obra de Dios y así nosotros podemos ser utilizados tan preciosamente siendo cada parte de su cuerpo. Y vamos a estar de pie con toda la gloria ante Él.
hasta ese día para que no se mueva nuestra fe, para cumplir toda la función que nosotros tenemos en la iglesia. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros con nuestra mala conducta éramos tan inútiles ante ti, pero nos has salvado y nos has puesto en la multitud santa, Señor. Y tú obras en medio de nosotros y nos has puesto como tu parte de tu cuerpo. Y Señor, que siempre estás con nosotros para cumplir tu obra, te agradecemos tanto. Señor, somos tu cuerpo. Como la palabra donde dice que siempre estás con nosotros. Utilízanos, Señor, preciosamente siendo tu cuerpo. Y a través de nosotros que se predique el Evangelio para que muchas más personas puedan recibir la salvación. Para esto, dale la gloria, Señor. Y hasta tu venida, para que podamos estar de pie ante ti sin ninguna vergüenza. Nosotros, quienes hemos recibido la salvación, ayuda para que no haya ni una persona quien sea parte de la multitud. Para esto, Señor, protégenos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.